La grabación. Ahí estamos. Bueno, lo estamos grabando así para los que no puedan estar por cuestiones de horario. En todo caso, van a poder ver la clase en diferido. A ver, ¿cuál es la idea de lo de hoy? Como ustedes bien saben, porque esta es la segunda materia que cursan de este tipo conmigo, no es una clase teórica, pero sí podemos repasar algunos conceptos, sí podemos reforzar algunas cosas para que ustedes efectivamente puedan hacer bien, en particular lo que viene ahora, que es la actividad práctica número 3, ¿verdad? Algo interesante, bueno, que me pasó estos días, pero me parece que vale la pena compartirlo. Ustedes seguramente recuerdan de dirección general y es material relevante para lo que tienen que ver ahora con la actividad práctica 3, que había algunos artículos del profesor Marquides, de Constantino Marquides, que justamente habla de la innovación disruptiva en el modelo de negocio, digamos, del potencial de daño que tienen esos modelos de negocio disruptivos para los líderes establecidos. Y bueno, lo que son las casualidades de la vida, pero tuve la oportunidad de hablar con Marquídez el sábado pasado, porque, bueno, se cumplían 20 años de, mi graduación acá en la London Business School, y entonces vine a la reunión y había charlas que daban distintos profesores, y uno de ellos era Marquídez, así que después de la charla hablamos unos minutos y aproveché para preguntarle sobre la vigencia de aquello que él había escrito allá de hecho, él lo había escrito allá a fines de los 90, ¿no? 1999, 2000, 2001, por ahí. Y me dijo, totalmente vigente. Es decir, él sigue escribiendo sobre eso y sigue trabajando con empresas con ese modelo, porque efectivamente siguen ocurriendo, y cada vez más, disrupciones de modelos de negocio, ¿no? O sea, líderes establecidos que de pronto un día se encuentran con que
estuvo pasando algo, y mientras estaba muy alejado del núcleo del negocio, del líder, ni se daba cuenta, pero en algún momento esa actividad empieza a crecer, a crecer, a crecer. ¿Se acuerdan que yo había usado en aquel momento una imagen que era un círculo grandote, que era el negocio tradicional, y uno chiquitito en la periferia, que era el nuevo negocio, pero que de pronto ese negocio empezaba a crecer y empezaba a horadar de alguna manera como un bichito que va picando una fruta y termina afectando el negocio tradicional. Y justamente de eso se trata, y la charla que él dio el sábado tenía que ver con justamente esa cuestión, pero expandida, porque él lo que decía en esa ocasión era, en realidad el problema para las empresas líderes, y en este caso podemos pensar en Lufthansa, ¿no? El problema para una empresa grande es que no hay una única propuesta de valor disruptiva dando vueltas. En algunos casos puede haber varias. Entonces, uno realmente no sabe si todas, algunas van a ser exitosas, si van a tener poder de fuego como para poder afectarnos o no. Y eso agrega un elemento adicional, porque en el modelo original él hablaba de una propuesta de valor, o mejor dicho, una combinación, ¿no?, de propuesta de valor, cliente valorado, red de valor, que podía amenazar a la empresa líder. Ahora estamos hablando de que la velocidad del cambio que se está produciendo en, toda, en, en todo el mundo de los negocios, lo que algunos definen como the new normal, ¿no? La nueva normalidad, hace que, bueno, la tecnología permite que puedan multiplicarse las amenazas. Hoy vivimos expuestos a muchas más amenazas que hace 20 o 30 años. Entonces, el modelo sigue vigente, me quedo tranquilo, porque para mí era vigente, pero ya que tuve la oportunidad de tenerlo al creador, bueno, y qué mejor que preguntarle a él, ¿no? Y efectivamente sí, y estamos en el buen camino. Así que eso me deja tranquilo. O sea, para ustedes sobre todo, para que lo puedan seguir usando como framework para cuando tengan que enfrentar este tipo de cosas. Ahora, en el caso puntual de lo que enfrenta esta compañía, Lufthansa, frente a un quiebre en el mercado, ustedes saben muy bien que el problema ¿cuál fue? O sea, inicialmente la industria aeronáutica era una industria totalmente regulada, donde nadie podía entrar, ningún nuevo entrante podía aparecer. Ahí había una protección fenomenal, ¿no? Es decir, si lo vemos en términos del análisis de Porter, imagínense, ya una de las 5 fuerzas desaparece. Amenazas de nuevos entrantes, 0. Tampoco había poder de negociación de compradores, porque las tarifas eran reguladas. La IATA, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, regulaba tarifas. ¿Y cómo las regulaban? Simplemente las aerolíneas presentaban sus planillas de costos, IATA entonces sumaba esos costos, les agregaba un markup, y esa era la tarifa. Y como en aquel entonces había rutas que estaban a cargo de las aerolíneas de bandera, entonces, por ejemplo, para volar de Buenos Aires a Roma, uno tenía Alitalia o tenía Aerolíneas Argentinas. Para volar a Madrid era Iberia o Aerolíneas Argentinas. Y así sucesivamente. Entonces, era muy difícil competir. De hecho, competían con servicios, no competían con precios las aerolíneas. En aquellas épocas, yo no viajé en aquella época, pero por lo que uno ve en las películas era muy lindo viajar. Se les daban comida de verdad, los asientos tenían espacio, era como viajar en una especie de gran transatlántico, ¿no? Y de pronto eso cambió cuando el presidente Carter, creo que fue, firma esta ley de cielos abiertos, abre la competencia, y al abrir la competencia aparece, entre otras cosas, el fenómeno de la low cost. Low cost que hoy, esta mañana tomé un vuelo low cost, ¿no? Bien tempranito, desde Londres y para venir acá a España. Y en la escalerita del avión de Ryanair decía low fare, no decía low cost.
Me pareció interesante porque low cost puede dar la sensación de cortamos caminos, ¿no? Ahorramos en las ruedas, ahorramos en, no sé, en el mantenimiento. En cambio, low fare, ¿no? Tarifas bajas. De costos no hablamos, tarifas bajas. Bueno, ok, al margen. Lo que sí pude constatar, eh, viajando en estas aerolíneas low cost, es que el modelo es muy preciso. Es decir, es una verdadera amenaza para la aerolínea tradicional. Y no es solamente cuestión de cobrar barato. Porque si fuera solamente cuestión de cobrar barato, por ahí una compañía como Lufthansa podría bajar sus tarifas, aguantarse durante un tiempo, habida cuenta de que tenían en ese momento espalda como para hacerlo, y tal vez podían desplazar a los competidores. Seguramente no, pero digamos, podría pasar. Pero lo cierto es que no se trata de precios bajos solamente. El modelo low cost implica una operación casi perfecta, mínimos tiempos de espera en la operación del avión. No sé si ustedes se acuerdan cuando operaba Norwegian acá en Argentina. Yo recuerdo que en más de una oportunidad, después de dar clases ahí en el campus en Córdoba, volvía para Buenos Aires y una vez me compraron pasajes en Norwegian, las otras veces eran aerolíneas, pero cuando venía el avión de Norwegian, ya la gente de tierra ya había hecho la cola con la gente que tenía que embarcar. Entonces, estaban todos preparados. Bajaba el pasaje que venía de Buenos Aires y terminaba de pasar el último y ya empezaban a hacer subir a la gente. Porque mientras tanto ya las azafatas y azafatos estaban limpiando el avión y qué sé yo. En aerolíneas no es así. En aerolíneas llega el avión, los empleados charlan, WhatsApp, qué sé yo, y al rato, cuando se acuerdan, forman la fila y cuando tienen ganas embarcás y entonces mientras Norwegian esperaba por ahí 30 minutos en la plataforma, Aerolíneas estaba 1 hora. ¿Qué pasa? Esa media hora de ahorro a lo largo de 4 vuelos son 2 horas. Es un vuelo y medio, 2 vuelos. O sea, es mayor productividad del avión, mayor productividad del personal, y esa es la clave de un modelo low cost. No tiene nada que ver con los precios. Los precios son el síntoma, son la consecuencia, son la forma de manifestar la manera de competir. Pero el bajo costo que permite el bajo precio se logra gracias a una altísima eficiencia operativa. Y eso es algo que para las aerolíneas tradicionales no es fácil de conseguir. Uno de los primeros casos que usamos en esta materia, casos integrados, el primero que usé hace muchos años, me dijeron de una semana para otra, se fue el profesor de casos integrados, puede dar la materia, y yo dije, bueno, ok. Yo mandé como 6 casos, porque era una clase presencial, ¿no? De viernes y sábado, 12 horas en total, era una locura. Yo terminé destruido, pero cuando llego a la clase, digo, bueno, acá están los casos. Pero no, tendrían que entregarlos para que los leyeran, así que nadie había leído los casos, un desastre fue. Pero recuerdo que había un caso que se llamaba, a ver, bueno, el nombre no me acuerdo, pero era sobre Delta, era la compañía Delta, y cómo Delta había creado una subsidiaria de low cost para poder competir en el mercado de Estados Unidos contra Southwest y JetBlue y otras compañías parecidas. Y quedaba claro en ese caso que cada vez que una compañía líder había intentado tratar de imitar el modelo low cost, había fracasado rotundamente. Y tenía que ver con esto, tenía que ver con, a lo mejor, no entender la filosofía, no tener o no poner ese esfuerzo para poder tener una calidad operativa impecable. Y en este sentido me acuerdo que el autor del caso EasyJet también es una compañía de bajo costo parecida a Ryanair,
líder también, muy exitosas. Y el autor del caso me comentó en una oportunidad que estando entrevistando al fundador de EasyJet, el fundador de EasyJet le dice, mira, tengo que ir de urgencia, estaban en Inglaterra, tenemos que ir de urgencia a España. Si querés, acompáñame y seguimos hablando del caso en el vuelo o cuando llego. Y este tipo, profesor, dijo, bueno, vamos. Fueron al avión, pero este tipo, el dueño de la compañía, fue el último en embarcar. O sea, ocupó el asiento que quedaba libre, que era un asiento de esos del medio, atrás de todo. O sea, y este profesor decía, fíjense la diferencia, ¿no? Porque cuando vuela el presidente de British Airways, vuela en primera clase, probablemente le dejen 2 o 3 asientos vacíos para que nadie lo moleste, o vuela con un séquito de asesores, mientras que el dueño de EasyJet viaja en el asiento que queda sin malgastar un solo centavo. O sea, ideología, cultura corporativa, eso de lo que siempre hablamos, ¿no? Valores, una misión clara, una visión. Eso es lo que hace que una compañía sea exitosa. Y en este caso las low cost tienen eso en el ADN. Entonces es muy difícil que una compañía, fíjense, British Airways lo intentó Air Canada, lo intentó Swiss, bueno, se llamaba en aquel entonces, ¿cómo se llamaba? Swissair, creo que se llamaba, la compañía de bandera de Suiza. Bueno, Delta, ya lo dije, me parece que United también, American Airlines también, casi todas intentaron hacer una low cost, pero dentro de la estructura. ¿Se acuerdan ustedes cuando, no sé si releyeron el tema de la ambigüedad del problema, perdón, de la ambidiestralidad, y que cuando vos tenías que manejar dos modelos de negocio que son incompatibles entre sí, tenés que tener esa capacidad ambidiestral, ¿no? Esa capacidad de manejar los dos negocios simultáneamente. Bueno, lo que está visto es que es fácil decirlo, pero es muy difícil de lograr. Entonces, ¿qué pasa? Estas compañías pecaron por falta de ambidiestralidad. Ahora, ya les estoy diciendo qué futuro le depararía a Lufthansa si replicara el modelo de las low cost bajo el paraguas de Lufthansa. Pero ustedes saben, porque leyeron los casos, son 3 casos, que no fue eso lo que hizo al principio. Al final sí, no del todo, pero eso es la AP4, que en todo caso, si quieren, después les doy alguna pista sobre eso, más allá de que vamos a hablar dentro de 2 semanas de la AP4. Pero si volvemos al caso de Lufthansa y la pregunta específica de la actividad práctica número 3, que es cuáles son las opciones y luego los pros y los cons de cada una de ellas. Hay un artículo justamente de Marquides y Charitou, me parece, que no me acuerdo el nombre del segundo autor, me parece que es Charitou, que hablan de las 5 alternativas que tiene una compañía líder para responder ante un ataque competitivo, disruptivo, en el modelo de negocio. No sé si ustedes se acuerdan de esto, pero yo siempre insisto, ¿no? Con no hacer nada, mejorar el negocio, adoptar y mantener los 2 modelos bajo el mismo paraguas, o no, pero mantener los 2 modelos, que es un poco lo que estábamos hablando recién, adoptar y abandonar el modelo original, y finalmente contraatacar con una disrupción. Y es eso, esas son las opciones. O sea, les estoy dando la respuesta a la primera parte de la actividad práctica, que no les estoy regalando nada, porque es la parte más simple. Donde van a tener que esforzarse es en analizar las ventajas y las desventajas, o los pros y contras de cada una de estas cosas. Pero si lo pensamos, Lufthansa no tiene
ninguna otra opción. O no hace nada, decir, bueno, están las low cost y yo soy Lufthansa y el cliente que quiera volar bien va a volar por Lufthansa y el que quiera volar como ganado va a volar por Ryanair o por EasyJet. Perfecto. O mejora su modelo de negocio. Y dice, bueno, yo no voy a hacer una low cost, pero lo que sí voy a hacer es, tal vez, no sé, dar algunas ofertas de tanto en tanto, o mejorar un poco el servicio, a lo mejor mejorar la comida, hacer que la experiencia de volar sea más agradable. O podría decir, bueno, yo voy a meterme en el negocio low cost, pero no voy a abandonar lo otro, porque soy líder en lo otro. Lufthansa es una compañera de mucho prestigio, con una flota muy moderna, bien mantenida, tiene un montón de intangibles que son muy importantes a tener en cuenta. Entonces, abandonar todo eso sería un pecado. Hay mucho valor allí. Así que Lufthansa podría decir, yo voy a meterme en el negocio low cost. Y la pregunta ahora es, ¿cómo? Pero en la primera pregunta de la AP3 no preguntamos cómo, preguntamos qué. Entonces, primera opción, no hago nada. Segunda opción es, bueno, me enfoco en mi modelo de negocio, lo mejoro. Tercera opción es, incorporo la actividad low cost y la mantengo junto con lo otro. Después vemos cómo, compro Germanwings y todo eso, pero eso no está en discusión ahora. La cuarta opción es, me convierto en una low cost. De vuelta, el cómo puede ser comprando, como, bueno, compraron Germanwings, podrían haber comprado Germanwings y haber abandonado todo el otro negocio. Pero eso es una forma, es el cómo lo hago. El qué es, adopto el nuevo modelo de negocio y abandono el original. Y la quinta podría ser contraatacar con una innovación estratégica. Podría ser crear no sé, un modelo de negocio, no sé, de charteo de jets ejecutivos, hacer una hiper, super, mega business class con todos los chiches habidos y por haber para transportar a menos gente, pero que pague muchísimo más, gente que a lo mejor quiere, porque le paga la empresa, por lo que sea, quiere viajar de otra forma, podría ser, o a lo mejor inventar otro tipo de modelo de negocio vinculado a la aviación que, que no se nos ocurre, porque, a ver, de todas las opciones la más difícil es la quinta, que es inventar algo nuevo, algo que no existe, y con eso derribar a mi atacante. ¿No? Porque la quinta opción que propone Marquídez es, yo voy a atacar al que me está jodiendo. Este me viene a joder con esta cosa low cost, yo no quiero eso, no lo voy a hacer, pero le voy a inventar algo por otro lado para que se distraiga. ¿Mm? Es muy difícil porque una cosa es imitar, otra es hacer lo propio, lo que uno viene haciendo, y hasta ahí vamos bien, porque no hay que ser demasiado creativo. La quinta sí, implica pensar un nuevo modelo de negocio. Pero digamos, eso es lo que ustedes tienen que pensar. Es decir, si pensaban responder de otra manera, cámbienlo, porque está mal. Es decir, si ustedes se ponen a pensar detalles y demás, no van a ir al foco de la cuestión, porque la pregunta es muy concreta. ¿Cuáles son las opciones? Y las opciones son esas 5. Desde un punto de vista genérico, de estructura de modelo de negocio. Entonces, piensen en eso cuando respondan la actividad práctica número 3. Ahora, como también la actividad práctica les pide los pros y los cons, ahí es donde ustedes tienen que evaluar justamente estas cosas que yo les estaba diciendo. Y a lo mejor pueden indagar un poco más, no solamente en la bibliografía, sino también en Internet o en distintas fuentes, acerca de las particularidades que tiene el modelo low cost. Y qué tan fácil o difícil, o qué obstáculos le pone a la compañía líder tradicional a la hora de efectivamente querer imitarlo, querer adoptarlo, querer hacerlo. Ustedes pueden pensar, por ejemplo, bueno,
¿qué hace Lufthansa con toda su estructura? Fíjense, uno de los grandes impedimentos que tienen las compañías a la hora de poder tomar la decisión de adoptar el modelo de negocio del disruptor es que tienen mochila, tienen un montón de bagaje a cuestas que no se lo pueden sacar de encima. Es lo que en su momento le pasó a Blockbuster cuando fue atacado por Netflix allá, cuando Netflix era una compañía que alquilaba DVDs por correo, ¿no? Y Blockbuster decía, bueno, ¿y qué hago con los locales? Tenía miles de locales enormes en las mejores esquinas de las mejores ciudades. ¿Qué hacía con locales alquilados en contratos a largo plazo? ¿Qué hacía con todo eso? ¿Eh? Eh, Kodak. ¿Qué hacía Kodak cuando aparece la fotografía digital? ¿Qué hace Kodak con todo lo que sabía hacer y las fábricas, las plantas de fabricación de rollos y el sistema de distribución y las plantas de revelado? Siempre, fíjense que el principal obstáculo que tiene un líder a la hora de adoptar o de considerar siquiera la adopción de un nuevo modelo de negocio es su propio éxito. El propio éxito del líder es lo que le impide adoptar lo nuevo. ¿Por qué? Porque, primero, tiene que negarse al cash flow que le está viniendo de su negocio tradicional, que puede estar en declive, pero sigue siendo una vaca lechera. Entonces, tiene que desatender eso y tiene que aprender nuevas cosas. En el medio hay luchas de poder. Piensen ustedes, no sé, el gerente o el director de división, el vicepresidente senior o lo que sea, que está a cargo del área que va a ser gradualmente desafectada. Va a poner una oposición muy férrea ante cualquier intento de desfinanciarlo. Imagínense lo que debe estar pasando hoy en una compañía automotriz frente a la disrupción de modelo de negocio que plantea Tesla. O sea, ¿qué hacen? ¿Dejan de invertir en motores tradicionales para invertir en eléctricos? Y difícil, ¿no? Porque por lo menos durante 10 años más van a tener que seguir sacando nuevos motores y trabajando en eficiencia para no quedar, mientras tanto, para no quedar afuera. Un poco suena como Kodak, ¿no? Pero por otro lado, eh, si no invierten lo suficiente en motores eléctricos y en tecnología eléctrica, con el tiempo, cuando quieran acordarse, ya van a estar muy atrás. Entonces, es muy difícil tomar esa decisión en el momento en que uno se percata de que existe una innovación disruptiva que puede amenazar el negocio. Esa es la verdad. Por eso es que muchas veces esas 5 opciones que les acabo de mencionar, a veces son opciones que se van planteando de manera secuencial. No todas, pero digo, por ejemplo, es posible que al principio la opción sea no hacer nada. Pero es un no hacer nada, casi yo diría inconsciente. No es el mismo no hacer nada que plantea Marquídez, porque Marquídez lo que dice es, eh, veo la disrupción, la evalúo, digo, no es mi negocio, no voy a hacer nada al respecto. No tiene nada que ver conmigo. O sea, es un no hacer nada activo, si cabe el término. El no hacer nada pasivo o el no hacer nada ignorante es ni me entero de que hay un competidor que puede llegar a desplazarme. Y entonces, obviamente que no hago nada, pero porque no sé que existe. Hasta que un día aparece frente a mi puerta y viene a llevarse mi mercado. Entonces, a ver, un poco para sintetizarlo. Eh, una compañía líder siempre tiene opciones. Muchas veces la mejor opción es no hacer nada, de manera activa, digo, no hacer nada, porque la gran mayoría de las innovaciones disruptivas no tienen éxito. Hay muchos modelos de negocio que van apareciendo y que así como aparecen, desaparecen. Que podían aparentar ser una gran cosa y se quedaron en la nada. Así que tampoco hay que desesperarse. Tampoco hay que salir corriendo y pensar que se acabó el mundo. Ahora, claro, alguna vez, de tanto en tanto,
alguna de esas propuestas de negocio terminan siendo exitosas. Y si uno no las tuvo en cuenta, si uno no se preparó, no armó defensas o no se dispuso a contraatacar, puede ser que termine perdiendo todo. Claro, la vida de los gerentes no es fácil, ¿no? Y por eso ustedes están preparándose para poder ejercerlo, ya sea como emprendedores, como directivos, porque uno nunca sabe cuál va a ser la exitosa. Y tampoco sabe a priori cómo atenderla. Ahora, acá tenemos una ventaja con el caso Lufthansa, y es que tenemos la historia. Tenemos los 3 casos, sabemos lo que pasó al principio, o mejor dicho, sabemos cuál es el desafío que tiene la compañía. Yo pregunto cuáles son las opciones, simplemente porque me parece importante que ustedes evalúen todas las opciones. ¿Por qué? Porque, primero, lo que una empresa haya hecho o dejado de hacer, no quiere decir que lo haya hecho bien o que el no hacerlo haya estado bien. Para nada. Por eso siempre decimos, las decisiones nunca. ¿Cuál es la regla de oro cuando uno analiza casos? Nunca vayas a internet para ver cuál fue la decisión real tomada por la compañía, porque la decisión real tomada por la compañía puede estar equivocada, o pudo haber sido una decisión casual, o fundamentada por otras cosas. Muchas veces son cuestiones de egos, son cuestiones hasta de la economía personal de los propios directivos y no en el mejor interés de los accionistas. Pasan muchas de esas cosas. O sea que yo nunca tomaría lo que hizo una compañía como una evidencia de que así se hacen las cosas. Salvo cuando uno ve que salen muy bien, y entonces uno puede explicarlas en retrospectiva, ¿no? Mirando hacia atrás, dice, mira qué bien, cuando tomó esa decisión, pasó esto, pasó lo otro, la vio venir, etcétera, etcétera. Pero nosotros acá tenemos los 3 casos, o sea que no es hacer trampa, están los 3 casos, y ustedes saben muy bien que Lufthansa termina entrando en el negocio de las low cost. Es decir, que tomó la opción tercera, ¿no? Adopta el modelo de negocio, pero mantiene el tradicional. Y acá es donde me parece interesante adelantarnos un poquito al tema de la actividad práctica 4, pero solamente para darle contexto, y es a todo lo que estamos hablando. Y es, en realidad, lo que hace Lufthansa es, al principio, mantener absolutamente separados los 2 negocios. Fíjense que Lufthansa, consciente probablemente de su incapacidad ambidiestral, ¿no? Dice, bueno, yo no puedo poner al gerente de operaciones de Lufthansa a manejar Lufthansa tradicional y Lufthansa low cost. Yo no puedo poner, como sucedió con el caso que yo les mencionaba hoy de Delta, yo no puedo poner a las mismas azafatas y los mismos pilotos a volar un día en una full service y otro día en una low cost, porque no funciona, terminan totalmente locos como pasó con Delta, que el personal no sabía nunca en qué servicio estaba volando y entonces no sabían si darte agua, no darte agua, si atenderte bien o mandarte a pasear. Entonces, y esto pasó en serio, pasó con Delta, fue un desastre. Entonces, eh, Lufthansa conoce sus limitaciones y entonces, ¿qué hace? Adopta, digamos, incorpora personal de afuera, traslada la sede de la compañía, que finalmente se llama Germanwings, a otra parte, no está en Frankfurt, no comparten aeropuerto, no comparten edificio corporativo, no comparten casi, yo diría, servicios de ningún tipo. Y eso que desde una mirada tradicional podría ser visto como un error, ¿no? Porque uno podría decir, che, pero se están perdiendo un montón de sinergias, ¿no? Porque al fin de cuentas, ¿qué es lo primero que uno piensa como gerente cuando está comprando otro negocio? Bueno, ¿dónde podemos sinergiar? ¿Dónde puedo eliminar duplicaciones de roles, duplicaciones de espacios físicos y demás? Y eso a veces es un mal consejero, porque
esas supuestas sinergias a veces no existen. Están solamente en nuestra cabeza, pero la verdad es que no existen. Entonces, bueno, ok. La gente de Lufthansa dice, sabemos que, porque no somos tontos, porque lo hemos visto en otros casos, no funcionó, vamos a mantenerlo separado. Y ahí creo que está bueno, ese es el caso 2, y ahí tenemos una clara muestra de finalmente cómo se tomó la decisión, ¿no? O sea, seguramente que hicieron esto que yo les pido a ustedes en la AP3. Bueno, ¿qué opciones tenemos? Y podemos hacer esto, ok. Bueno, pros y cons, muchachos. A ver, ustedes son mis asesores, yo soy el CEO. Tráiganme, a ver, propónganme soluciones, pero díganme, a ver, ventajas y desventajas de cada una. Discutámoslo. Y finalmente, seguramente que después de hacer todas esas evaluaciones, decidieron, vamos por la compra. No podemos crearla desde cero, no tendría sentido, habiendo compañías que podemos comprar, van y compran la compañía, no la hacen al estilo Lufthansa, la hacen al estilo Germanwings, es decir, es una compañía con ADN propio, y eso está perfecto. Hasta ahí yo diría que hicieron lo que dice el manual, o lo que dice el sentido común. Ustedes seguramente a esta altura ya saben que eh, todo lo que hacemos en management, en estrategia, es sentido común. A ver, los libros dicen 20 estupideces por segundo, muchos libros se escriben solamente para vender libros, inventan palabras, inventan cosas. Creo que alcanza con, leemos Sun Tzu y ya está, o sea, ya sabemos estrategia. Todo lo demás es bullshit. Inventan acrónimos, no tiene ningún sentido. Entonces, es el puro sentido común. Lufthansa dijo, compremos la compañía, es más barato, sabemos lo que pasó en otros lados, no vamos a repetir el error, dejémoslos que la manejen solos y que anden. Y si no lo han leído, el caso 2, van a ver que le va muy bien. O sea, realmente Germanwings andaba muy bien, hasta que el piloto ese despechado se estrelló contra una montaña, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque se quiso suicidar. Pero es otra historia, eso es mala suerte, eso no es una mala decisión de management. Pero, ¿dónde empieza? Y ahí sí es la materia de la última actividad práctica. ¿Dónde empieza el declive, si se quiere, del negocio conjunto? Cuando los cráneos que manejan Lufthansa dicen, che, acá hay oportunidades de sinergia. Ustedes fíjense que el caso relata con precisión decisiones tomadas que apuntan a ahorrar costos, que apuntan a unificar roles directivos. Vuelven a usar aeropuertos de manera conjunta, se reparten parte del mercado, empiezan a mezclar las cosas. Y cuando vos empezás a mezclar las cosas, el ADN original se empieza a contaminar. Y ahí es donde ustedes van a ver que en el caso 3, los números, hay indicadores que claramente están mostrando que el negocio ya no está andando tan bien como andaba al principio. De eso se trata, por eso yo elegí en su momento, y este es el último año que tenemos este caso, les aviso, ya el año que viene vamos a tener diferentes casos para la materia, pero me gustó mucho, me sigue gustando este caso, me sigue gustando porque son 3 casos que se encadenan perfectamente, que nos permiten seguir toda la secuencia de la toma de decisiones, desde que una empresa líder en un mercado que lo maneja de taquito, regulado, con mercado asegurado, rentabilidad asegurada, de pronto le cambia el entorno, factor jurídico, básicamente, o factor político, cielos abiertos, libre competencia, creatividad por parte de algunos emprendedores que dicen, che, acá hay una oportunidad, vamos a volar de otra forma, y de pronto tienen que adaptarse. Pero es un caso perfecto para analizar. Y me quedé tranquilo con lo que les dije hoy, de que cuando hablé con Marquides me dicen, no, este modelo sigue siendo súper vigente porque es lo que está pasando ahora. Y me dice, es más, me dijo esto, lo del sentido común, me dice, mira, es sentido común, no es que es un modelo que se me ocurrió a mí y que sigue vigente por obra y gracia del Espíritu Santo. No, sigue vigente porque es sentido común.
Es puro sentido común. Si, y esto ya no lo dijo él, pero lo aclaro yo, es decir, si vos sos un emprendedor y querés lanzar un negocio, ¿tendría sentido imitar el modelo de negocio del líder? Ningún sentido. Ningún sentido. Porque no vas a ganar nunca. No hay manera de que puedas ganar. Si vos sos un emprendedor y querés tener un espacio en el mercado, tenés que ser disruptor. No queda otra alternativa. Tenés que ser distinto. Empezar con otro quién, otro qué, otro cómo, para finalmente, en todo caso, ir contra el otro. Porque si no te aplastan. Es tan sencillo como eso. Así que bueno, básicamente esto es lo que yo quería comentar con ustedes. Porque, a ver, el objetivo de esta materia y de todas las materias, o por lo menos esa es mi interpretación, es aprender. Es decir, cuando nosotros diseñamos una actividad práctica, no es para después poner una nota y ver, a ver cuántos no aprobaron, ese tipo. Eso es horrible. A mí me parece que la instancia de evaluación es una instancia de aprendizaje. Entonces yo quiero que al hacer la actividad práctica, efectivamente estén entendiendo los porqués de lo que estamos haciendo y por qué pregunto lo que pregunto y qué es lo que se busca en eso, ¿no? Y porque eso les va a servir en la vida real, cuando tengan que evaluar un negocio a ustedes o alguien les pida, ya sea como consultores o como gerentes, y ven el dueño de la empresa y les diga, che, ¿qué hago? Mira, está pasando esto. ¿Mm? Pero me gustaría escucharlos, si tienen alguna duda, algún comentario, o a lo mejor algún tema que quieran que comentemos entre todos y que nos pueda servir o que pueda ser útil. A lo mejor no efectivamente y específicamente para la AP3, porque recuerden que estos encuentros son los escasísimos encuentros que tenemos sincrónicos en una carrera de 2 años, donde ustedes tienen, bueno, la enorme ventaja de cursar desde cualquier lugar del mundo, eh, y yo también de poder dar clases desde cualquier lugar del mundo, circunstancialmente. Yo sigo estando en Argentina, pero ahora de casualidad, en otra parte, y eso está muy bueno, pero nos está faltando este contacto humano, ¿no? Esta cosa, por lo menos en lo sincrónico, bueno, nos vemos la cara, los puedo escuchar, los puedo ver algunos, a los que están usando las cámaras, y nos está faltando el contacto humano, pero aprovechemos estos minutos que tenemos para dialogar. ¿Eh? Así que si alguno de ustedes tiene algún tema que les parezca interesante para compartir, alguna reflexión, tenga que ver con el caso o no con el caso, pero sí con el mundo de los negocios, no sé, estoy acá para escuchar y para conversar y para aprender también, así que los escucho a ustedes. Cuando dije los escucho porque quería escucharlos, pero bueno. Sí. Sí, no, yo te quería aprovechar Sí. para preguntarte, estábamos con el trabajo, este, con la parte 1, con las alternativas, vos mencionaste 5, Uh-huh. que yo me olvidé cuáles fueron, pero bueno. Fíjate el artículo de Marquídez, buscalo, porque está en la bibliografía, Sí. que justamente cuando él analiza que son las respuestas, las posibles respuestas a una innovación estratégica disruptiva. Que son, a ver, pero te lo repito, igual está en la grabación, porque esto queda grabado, pero es Sí, 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 sí. no hacer nada, enfocarte en el modelo de negocio, adoptar y mantener, adoptar y abandonar Claro. lo original, y la quinta es contraatacar con una innovación estratégica disruptiva. Esas son las 5. La No, sexta está bien. sería cerrar, ¿no? La sexta sería cerrar, Sí. pero esa no la consideramos como respuesta. Me acordaba de 4, me faltaba una de Ok. las 5. Nada, pues en la consigna te pone cuáles son las alternativas que tiene, digo, y serían en línea esas 5. Claro. Pero bueno, ¿no? O sea, apunta a eso. Sí, sí, sí. De hecho, por eso digo, yo les he dado la respuesta a la primera pregunta de la AP3, porque no es la pregunta importante. La pregunta importante es la que sigue, que son los pros, analizar los pros y los cons de cada una de esas 5. Y si Claro. ustedes se equivocan en las 5, después analizan
menos pros y cons, o analizan pros y cons de cosas que no son. Entonces, por eso me parece importante que la primera entremos bien. Em, pero la actividad práctica 3 apunta a eso, a analizar qué puedo hacer. Y fíjate vos que es en un sentido amplio y casi te diría teórico. Es decir, yo no estoy considerando acá si, bueno, si algo es muy difícil no lo pongo. No, digo, en teoría, ¿qué cosas podría hacer Lufthansa? Y en teoría son esas 5. Nosotros en el caso nuestro hemos tomado una opción que era como aliarse con otras empresas que ofrezcan servicios Claro, low. pero ese sería el cómo, no es Ah, el qué. ¿Entendés? Es decir, porque a mí me he generado dudas porque yo he visto los videos y yo en ujú, principio, o sea, sí sabía de las 5 alternativas, pero yo pensé que había como que pensar más allá, pero eso sería para el no, otro. exacto, exacto, Bien. exacto. Porque esto la, es muy simple la AP3, es Sí, qué sí. podría hacer, punto, nada más. No cómo podría ser. Es más, podrías, si vos quisieras, y eso, no sé, redundaría en un trabajo más redondito, pero no te va a dar puntos, porque si ustedes se fijan en la rúbrica, simplemente decimos, mira, enumera las No, opciones, todas las opciones, y después analiza todos los pros y cons de cada una de las opciones. Eso es lo único que pedimos. bien. Sí, sí. Fíjense que casi todos los exámenes de dirección general y de casos integrados de dirección llevan un mismo formato, porque es el formato que nosotros empleamos en la práctica, ¿no? O sea, vos primero diagnosticás, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy parado? ¿Cuáles son las fuerzas que están acá actuando y qué tengo yo para defenderme? Después, bueno, ¿qué puedo hacer? Las opciones. Las exploramos todas. Y después, bueno, che, tenemos estas opciones. En este caso hablamos de 5, pero tenemos en otro orden, 10, 12, 1, 3. Bueno, ¿cuál? ¿Por cuál vamos? Y ahí sí, esa es difícil, porque en el por cuál vamos, ahí es donde yo decía, muchas veces la decisión que toma el ejecutivo a veces está plagada de errores conceptuales, a veces tiene egos que le impiden aceptar una derrota, que le impiden decir, no, voy a cerrar, voy a abandonar este proyecto que inicié porque no va a andar. A veces siguen a morir, mueren, como se dice, ¿no? Morir con las botas puestas. Claro, con la plata de los accionistas, ¿no? Así cualquiera. Si la pusieran ellos, seguramente no lo harían, pero en el mundo de los negocios es así. Hoy estaba hablando en el almuerzo con una persona que trabajó durante muchos años como científico en una compañía global muy importante de tecnología. Y me decía que en un caso de un aparato médico muy importante, muy sofisticado, encontró unas fallas, hizo una presentación, decía, fundamentó, esto puede afectar vidas, puede morir gente, y la compañía no hizo absolutamente nada, porque el foco de los ejecutivos estaba en el cortísimo plazo, en los bonos, en los incentivos, en que esos efectos que este científico había encontrado eran efectos que iban a aparecer en el mediano y largo plazo, cuando ninguno de los ejecutivos esos iba a estar en funciones en ese lugar. Ya producto de sus éxitos habrían sido ascendidos, con lo cual el problema lo heredaría a otro. Parece como los gobiernos, ¿no? Cuando un gobierno le deja las deudas al otro, yo la tomo, si total la va a pagar el que viene. De eso sabemos algo, ¿no? En Argentina. Entonces, y en el mundo también. Entonces, muchas veces las decisiones que se toman no son buenas decisiones, ¿no? Y por eso hay tantas empresas a las que le va mal y uno mismo se desespera porque dice, pucha, si yo estuviera en ese lugar yo hubiese tomado una mejor decisión, pero bueno, está bien, no me van a consultar, pero ojalá lo hicieran, ¿verdad? Y repito, es sentido común, muchas veces es sentido común. Y nada, leer un poco, pero básicamente es sentido común. Sí.
Sí. ¿Alguna otra duda sobre la actividad práctica o sobre la materia o los temas que tratamos en la materia? Bueno, esta es particular, ¿no? Porque es una materia práctica, una materia que no tiene contenidos propios. Pero bueno, ustedes vienen arrastrando ya a esta altura, ya han cursado un montón de materias y saben un montón de cosas, o sea que ya están en condiciones de no solamente ver un caso desde una única perspectiva, sino que también lo ven desde lo financiero, desde el marketing, desde las operaciones, tienen un conocimiento mucho más amplio, ¿no? Pero si hay algo que quieran que conversemos, lo hacemos en este momento, ¿eh? Yo tengo tiempo, acá está divino, así que acá anochece como a las 10:30, así que yo puedo estar acá afuera todo el tiempo, no se preocupen. No me voy a ir. ¿Sabes qué? A mí, o sea, me queda claro como que lo importante de esta actividad es enfocarse en los pros y las contras. Sí, Así que eso es, o sea, en el de alternativas es enumerarlas. claro, No más que eso. Y después enfocarse en lo de abajo, ¿no? exactamente. Enumerarlas Ok. con un poquitito más de precisión que las 5 genéricas que... Sí, sí, llevarla a un plano más claro, terrenal. llevarla al caso de Lufthansa, es decir, bueno, adoptar el negocio low cost, no Claro, adoptar claro. el Sí, sí, negocio del sí. disruptor. Pero digamos, pero es Está bien, eso. pero digo, pero lo importante es como entender bien los pros y las contras para después poder tomar una buena decisión. Exactamente, exactamente. Porque si vos tenés bien los pros y las contras, después podés fundamentar una decisión. Claro. En el caso de la actividad práctica 4, en realidad lo que vas a estar haciendo es, ya se tomó la decisión, y lo que se está preguntando es dónde están o cuáles son las razones, cuáles creen ustedes que son las razones por las cuales la empresa está presentando algunos inconvenientes. No me acuerdo exactamente cómo era la pregunta, pero bueno, ahora no la tengo acá a mano, pero tenía que ver con eso, ¿no? O sea, y ahí es donde yo les decía, miren, normalmente uno cuando lee los casos, hay un alto porcentaje de gente que no lee las tablas, lee el texto, pero no va a los apéndices. Vayan a los apéndices, porque ahí hay mucha información. Y ahí van a ver indicadores, van a ver cosas que se están desviando. Y después es cuestión de ponerse a pensar, bueno, ¿qué puede estar pasando acá? Entonces, hagan el link entre los números, lo que están viendo, y las decisiones gerenciales que se han ido tomando. Y ahí van a encontrar las causas, ¿no? del problema. Porque, por ejemplo, a ver, uno podría decir, bueno, este indicador no está bien, hay que bajar los costos. Está bien, pero la causa tiene que ver con que en algún momento se traicionó el modelo low cost. La causa tiene que ver con que en algún momento se contaminó el modelo low cost con el modelo tradicional cuando el senior management de la compañía decidió unificar cosas. Entonces, búsquenlo por ahí. Tiene mucha riqueza el caso en ese sentido. Porque sirve para otros ejemplos. Hay muchas empresas que justamente fracasaron por esa razón, ¿no? Puedo hacer otra pregunta, pero Sí, todas las que quieras. salto de tema un poco. Habían informado que a lo mejor cambiaban la fecha del próximo encuentro porque se superponía con otra materia. Habían mandado 2 Sí. en el mismo horario. ¿Sabés si...? Sí. Esta se va a... no me acuerdo ahora cómo queda, pero me parece que queda 1 hora antes o 1 hora y media antes de lo que habíamos previsto. Porque yo la había propuesto para las 6:30, si mal no recuerdo. Sí, del 6 de julio. Claro, porque ahí yo ya voy a estar en Buenos Aires, con lo cual es 6:30, no hay problema, pero me dijeron que a esa hora había una materia, creo que ética, ¿puede ser? Sí. A las 6, sí. A las 6. Entonces, otro día no se puede porque ya, como hay otras materias, yo tengo que dar otras materias en esos horarios, con lo cual no... Y el viernes yo voy a estar dando clases en Córdoba, así que ya no va a ser posible. La única alternativa era hacerlo un poquitito más temprano. Entonces, creo que quedó para las 4:30, no me acuerdo muy bien, o a las 4, una cosa así, pero sí. Yo primero pregunté, Bueno, ¿por qué no cambian ética? Porque tengo que cambiar yo, pero bueno, se ve que ya bueno, está. no, pero bueno, después nos avisarán, digo, para Sí, invocarle en el sí, sí, horario con sí, el link, ¿no? les van a avisar y el cambio se va a ver reflejado
en el calendario, como hoy encontraron el link, lo van a encontrar, y también les va a llegar una notificación formal. Pasa que no quisimos hacerlo hasta después de la clase, y bueno, en este caso ya ustedes lo han preguntado, así que a mí yo ya me había olvidado de comentarles eso. Tenía que comentárselos, pero me había olvidado totalmente. Pero por suerte vos preguntaste. Así que no pasó nada, está todo bien. Buenísimo. Pero sí, es así. Una pregunta, Sí. yo con respecto a los pros y contras, porque nosotros como que en algunos nos hemos enfocado, bueno, relacionado con la parte de la competencia o lo que puede perder, y a su vez también hemos apuntado a lo que sería el manejo interno de la empresa. ¿Está bien? O, Sí, está o bien, porque las pros y contras de cualquier decisión estratégica pueden estar relacionadas con cómo impacta la decisión estratégica o qué tipo de oposición o de fuerza puede enfrentarse hacia afuera, pero sí, también puede tener que ver con impedimentos o no, o potenciadores internos, ¿no? Y es muy importante eso. Por eso, en el fondo, fíjense ustedes que lo que yo estoy de alguna manera sugiriendo es hagan un análisis de recursos y competencias, no para ponerlo en la AP, pero para poder responder la AP, sí, sí. ¿no? Porque cuando decís o sea, tenés que analizar factor externo y factor interno para poder hablar de pros y cons. Sí, está bien como lo están haciendo. Es así. Y fíjense, como dije, es mucho sentido común, mucho sentido común. Tranquilícense, no tienen que inventar la rueda cuadrada acá. Piensen cómo es un modelo low cost, piensen qué cosas necesita un modelo low cost para funcionar. Piensen si eso lo tenés o no lo tenés. Piensen si el modelo low cost es suficientemente agresivo y viene para quedarse, que eso es un dato que ya sabemos, o sea que ahí tenemos una ventaja. Si el hecho de no hacer nada no tiene como contra el quedar expuesto a la amenaza, ¿no? Del avance inexorable de un modelo de negocio que ustedes no pueden decir que resultó ganador porque en ese momento todavía no había resultado ganador, pero que viene ganando. Si se ubica en el año en el que esta decisión se tiene que tomar, ya había evidencia clara de que el modelo de bajos costos estaba ganando market share día tras día. Entonces, hagan eso, o sea, tengan en cuenta todo lo que está enfrentando la aerolínea afuera y adentro, y si qué puede aprovechar, qué no, y Bien, dónde puede tener obstáculos. bien. Ok. ¿Algo más? Yo por mi lado no. Bueno, lo Igual nos tenemos queremos a avanzar. Luciano Molina, que es docente también. ¿Estás ahí, Luciano? Sí, Jorge, ¿qué tal? Acá Ah, estoy. ¿Cómo te Buenas va? tardes a todos. No sé buenas si tardes. querés aportar algo, ya que vos sos el hombre que va a tener bajo su responsabilidad, que tiene bajo su responsabilidad la pesada carga de corregir esto. Digo pesada porque no sé si a vos te pasa, Luciano, pero a mí me pone muy nervioso. A mí no me gusta poner notas. Honestamente, mi mundo ideal sería poner aprobado o desaprobado y punto. Porque uno es claro cuando algo está desaprobado y es claro cuando está aprobado. Ahora, 7, 8, 9, 10, a mí me duele porque me gustaría poner 10 siempre, pero no se puede poner 10 siempre. No te preocupes, Luciano, ponenos 10 y listo. Claro, ya que a Jorge no le preocupa, ponemos a todos 10. Bueno, va todo No, bien. igual coincido con Jorge, creo que lo más rico es justamente el intercambio que se puede dar en estos momentos, en las consultas vía mail, en los feedback nuestros de cada una de las entregas y observaciones que hacemos. Creo que ahí está lo rico.
Y la verdad que, Jorge, complementar, ¿no? Es riquísimo siempre tu presentación sobre la materia, tus aclaraciones sobre lo que se espera ver de cada una de las entregas. Creo que está muy claro. Y solamente aprovechar para compartirle a los que están aquí presentes de que no duden en contactarnos, ¿no? Estas consultas que se dan hoy en vivo con Jorge, no duden en contactarnos vía plataforma, que para eso estamos. Y por ahí repito, pero creo que ese intercambio es lo más rico de la materia. Y Sí, también aprovecho que me desmuteo para confirmar lo del horario, perdón que me voy de tema, ahí pero está, es el mismo día a las 4 de la tarde, a de las todas 4. formas, a las 4. Ya Voy a también ver se si, lo vamos a estar compartiendo vía voy mail. a ver si ya me lo agendé, porque lindo sería que me olvide. Dale. Yo Porque, aproveché, revisé exactamente lo mismo, digo, me lo voy a agendar está bien. para que no Sí, nos porque confundamos después más para adelante, mí, pero ya quedó. ¿ves? No lo tenía. Porque lo que no está agendado no existe para mí. Entonces, claro, me olvido totalmente. Nos pasa todo. Ok, sí, sí, sí. A mí me pasaba alguna vez que, esto se lo comento a ustedes, pero total se está grabando, no pasa nada. Pero yo doy clases en la Escuela Superior de Guerra. La Escuela Superior de Guerra queda a unas 6, 7 cuadras de mi casa, ahí en Palermo. Y me acuerdo una vez, era martes, mis clases son los martes. Los martes eran las 6:15. Yo le digo a mi mujer, no sé qué tengo, yo creo que algo tenía que hacer hoy, pero no sé qué. Dije, uy, la clase en la Escuela de Guerra, salí corriendo. Llegué justo 10 minutos. porque estaba cerca. Así que no, si no lo tengo acá agendado, ¿viste? No existe. Pero ya lo tengo ahora. Así que bueno, Gracias a la disrupción de Google por el calendario digital que nos ayuda exactamente, tanto. Sí, exactamente, exactamente. ya, No, ya pero nos entendemos. sería muy, ojalá pudiéramos en algún momento armar un encuentro presencial para que todos los que puedan eh, pudieran juntarse en algún momento y hacer una especie yo lo he hablado, siempre se está pensando, porque me parece que los alumnos que están cursando así, que están haciendo este enorme esfuerzo de cursar a distancia, verían, yo estoy seguro que verían de muy buen agrado poder compartir 1 o 2 días, ¿viste? De clases, de encuentros, de debates, de diálogos, para poder encontrarse, porque es tan bueno eso, se hacen tantas cosas, se establecen vínculos que a veces duran toda una vida. Y bueno, la tecnología nos permite esto. Yo no sé dónde están cada uno de ustedes físicamente, pero probablemente no estén en Córdoba. Entonces, por algo eligieron el online, o a lo mejor aún estando en Córdoba, eh, la comodidad, la flexibilidad, el hecho de poder acceder a los contenidos cuando uno quiere y no cuando debe. Eso está bien, pero nos quita esta otra parte. Así que ojalá que algún día podamos hacerlo. Y si no, sepan, esto ya lo saben, yo siempre lo digo, el vínculo no termina con la clase, no termina con la materia. Ustedes saben que siempre pueden contactarnos y consultarnos, pedirnos bibliografía, lo que sea. Nos encuentran por las redes sociales, por todos lados, pone Jorge Fantini aparece, no sé en el caso tuyo, Luciano, pero imagino que también no debe ser difícil encontrarte. Así que siéntanse libres, más allá de la materia. Muchas Eh, gracias. si no hay otras preguntas y si no hay más comentarios, damos por cerrada la sesión. Nada, quedo a disposición de ustedes. Y cualquier cosa que surja, les mandamos Exacto. el mail a través de la plataforma. Mandan, exactamente. Bueno, muy bien, Perfecto, muchísimas entonces gracias. voy a parar la grabación porque estábamos grabando, ahora no sé, acá está, paro la grabación y